Sumergirnos en el laberinto de nuestras historias. Seguir el hilo de la letra, entre la luz y la sombra. Construir puentes entre culturas y continentes a través de relatos que han circulado de boca a oreja desde que nos sentamos alrededor de un fuego. En el laberinto. Antes de empezar a contarles esta historia, déjenme invitarlos a saborear un lichi. Es una fruta que es muy típica de China y que tiene una cáscara rugosa de color rojo, rojizo, rosáceo. Y que cuando uno la saca la cáscara, parece difícil, pero resulta que es mucho más fácil de pelar de lo que uno piensa, la pulpa que uno se encuentra es una pulpa blanca, parecida en textura a la de una uva, pero rodeando una enorme semilla marrón brillante. Y esta fruta, que tiene un sabor dulce y que acaricia la garganta cuando uno la come, es un lichi. Y es en parte protagonista de esta historia. En una época de reyes y guerras, en un pequeño pueblo de China, vivió una mujer. Ella no había nacido en ese pueblo, sino que había llegado ahí después de mucho caminar con las manos totalmente vacías, y algunos dicen que el corazón también. Sus ojos contaban historias, pero no sus labios. En silencio buscaba entre la basura comida, o pedazos de tela, trapos, cosas que pudiera vender en el mercado, o que pudiera reparar con sus manos para poder usar. Construyó una choza en las afueras del pueblo, hecha de paja y restos de madera y barro, que más que refugio era simplemente una protección arriba de su cabeza, no muy eficiente, porque cuando se llovía y cuando entraba la nieve o el viento se congelaba. Esta mujer, que no tenía nombre, o al menos nadie nunca le había preguntado, empezó a ser conocida como Pingqiong, que significa en chino mandarín pobreza. Pingqiong se dedicaba a esto todos los días, a buscar en la basura. Y un día, buscando, encontró algo verde brillante y vivo, con promesa de primavera. Una semilla con un pequeño brote que salía de ella. Una semilla marrón, vital, con ese brote verde que prometía un árbol, prometía un fruto, prometía el sabor dulce del verano. Y entonces ella esa semilla la sacó de la basura y le habló y le dijo que no la iba a dejar ahí, que no la iba a dejar en medio de la basura, sino que iba a buscar un lugar bueno para ella. Y fue hasta donde ella vivía, ahí en las afueras del pueblo, y buscó el lugar que tuviera la tierra más oscura, que no era mucho porque era una zona muy pobre, pero buscó además el lugar que tuviera el mejor sol, la mejor luz. Plantó esa semilla y la regó todos los días, y le habló. Le contaba historias, las que no le contaba a la gente del pueblo porque nadie le preguntaba nada, esas le contó a la semilla. Y de un día para el otro esa semilla se convirtió en un árbol de lichis. Y cuando llegó el verano y la época de la cosecha, los frutos de lichi estaban cargados de gusto. Eran rojos y grandes, abundantes, pulposos. Y cuando ella probó el primer lichi, probó el segundo y el tercero, ¡ay! Ese dulce jugo que se iba por su garganta era maravilloso. Y decidió tomar algunos frutos y llevarlos al mercado y venderlos. Pero Pingqiong sabía de basura, pero no sabía de mercado ni de frutas. Así que cuando llegó ofreció los lichis, que realmente eran los más ricos que había ahí en ese lugar, pero no supo regatear, no supo bien cómo venderlos y la verdad que los mal vendió. Pero la gente se los compró todos, se los llevaron. Y aunque no había sido una buena venta, había sido lo suficiente como para que ella pudiera tener un poco de dinero. Y con ese dinero tenía como para poder comprar alguna comida caliente o incluso compró una cesta que le iba a permitir sacar más frutos y llevarlos al mercado. Esa noche, Pingqiong comió lichis y soñó con lichis. Pero a la mañana siguiente, el árbol estaba completamente devastado. Ramas rotas, hojas caídas, todos los frutos arrancados, no había ninguno a la vista. Y si había alguno, tal vez había sido pisoteado, solamente por eso.
Pinchón no entendió nada, trató de arreglar y reparar su árbol, curarlo, cuidarlo. Y se dio cuenta de que sí, le habían robado, pero esperó al año siguiente a la nueva cosecha. Y cuando el árbol dio frutos de nuevo, Pinchón estaba esperando para que fuera ese momento en que los frutos estuvieran lo más dulces posibles, y soñó con ellos cuando se fue a dormir. Pero a la mañana siguiente se encontró el árbol otra vez devastado. Y esta vez fue a las autoridades a denunciar el robo. Pero todas las personas de buen nombre del pueblo lo único que hicieron fue burlarse de ella y echarla con desprecio porque ¿quién era ella para denunciar algo? ¿Qué era? ¿Pinchón? ¿Una pobreza? Por favor, que se fuera de ahí. Y Pinchón volvió a su árbol y lo siguió cuidando. Y al año siguiente, para evitar el robo, decidió no esperar y sacar los frutos antes de tiempo. Pero como se adelantó a los tiempos de la cosecha, los frutos eran amargos e incomibles. Esa noche Pinchón soñó nuevamente con su árbol. Y a la mañana siguiente golpearon su puerta. Era un hombre de mirada dura, fuerte, que le pidió si tenía algo para comer o beber para convidar a un viajero que venía de muy lejos y muy cansado. Pinchón le abrió las puertas de su choza, lo invitó a pasar y le convidó lo poco que ella tenía. Porque aunque fuera pobre tenía hospitalidad, y el hombre le agradeció, ya que nadie en ese pueblo le había abierto la puerta. Antes de seguir su camino, el hombre quiso agradecerle, y quiso darle un regalo a cambio. Le preguntó a Pinchón qué era lo que ella deseaba, y ella le dijo que no necesitaba nada porque tenía sus propias manos y su fuerza para vivir, pero que sí le preocupaba su árbol porque todos los años en la época de la cosecha lo devastaban, lo destrozaban sacándole los frutos, y eso a ella la ponía muy mal. Y entonces este hombre de mirada dura le dijo que si eso la preocupaba, tal vez si ella deseaba con muchas ganas que el árbol estuviera a salvo, que nadie pudiera robar de sus frutos, se iba a cumplir. Y la saludó y siguió su viaje. Pinchón se olvidó del encuentro hasta que llegó la época de la cosecha. Ese año decidió arriesgarse y esperar a que los frutos estuvieran maduros, y la noche antes de cosecharlos, ella volvió a soñar con su árbol. Pero esta vez no solamente soñó con su árbol, sino que recordó a ese hombre que había conocido tiempo atrás, y recordó las palabras que él le dijo, de que si ella deseaba con fuerza, tal vez se iba a cumplir su deseo. Y ella deseó que nadie pudiera robar su árbol. Y la voz del hombre le dijo, se va a cumplir, pero si querés liberarlos, recordá que podés golpear las palmas 2 veces y se hará como quieras. En ese momento Pinchón despertó, abrió los ojos, miró alrededor de ella y notó un escándalo afuera de su casa, un ruido, un barullo tremendo de gente protestando. Y cuando salió, los vio. Hombres, mujeres, personas adultas, ancianos, niños, colgados del árbol, pegados al árbol. No solamente ellos, sino que cualquiera que hubiera tratado de ayudarlos o liberarlos del árbol, estaba pegado también. Durante la noche, los ladrones que iban a tratar de robar su árbol eran prácticamente toda la gente del pueblo, incluyendo esas autoridades que la habían echado unos años atrás cuando ella había tratado de denunciar el robo. Bueno, cuando la vieron salir de la choza empezaron a gritarle insultos, decirle de todo, decirle qué se pensaba que estaba haciendo ella, que los dejara salir, que los liberara ya mismo. Pinchón primero no entendía nada, o mejor dicho, no podía creer lo que estaba viendo y escuchando, y a quiénes estaba viendo y escuchando. Y después de un rato empezó a sonreír. La gente se empezó a enojar cada vez más y le empezó a gritar cada vez más fuerte. Hasta que finalmente después de un rato se dieron cuenta de que ella no iba a hacer nada para ayudarlos a bajar del árbol, a liberarse, a soltarse. Y entonces empezaron a llorar y empezaron a rogarle y empezaron a pedirle que por favor, y le prometieron que jamás iban a volver a robar del árbol de Pinchón. Y cuando le hicieron esa promesa, ahí Pinchón golpeó las palmas 2 veces y la gente se soltó del árbol y se pudo ir y se fueron mirando para todos lados menos entre ellos y menos aún a la cara de ella, porque no podían verla a los ojos de la vergüenza que tenían. Y dicen que ese día Pinchón no solamente comió frutos de lichi, sino que también sacó una cosecha enorme que pudo vender en el mercado. Y la gente que le compró era la misma gente del pueblo que había estado trepándose al árbol, pero le pagaron sin chistar y a buen precio. Y nadie
nunca más se volvió a subir a su árbol. Y pasaron los años, y pasaron las cosechas, y el árbol seguía dando frutos y Pinchón seguía soñando con él, y hablándole, y cuidándolo todo el tiempo. La gente del pueblo no se acercaba al árbol de lichi de Pinchón, aunque sí iban a comprarle los lichis al mercado. Y después de muchos años, un año de cosecha, golpearon la puerta de Pinchón y cuando ella la abrió, se encontró con un hombre extraño. Pero no era ese primer hombre que ella había visto alguna vez, que le había pedido comida y bebida, que tenía una mirada dura, pero que le había hecho una promesa que le había cambiado la vida. No, este hombre era muy distinto. También tenía una mirada dura, pero distante. Era ni joven ni viejo, y aunque sus ropas eran muy lujosas, también tenían como la impresión de un abandono total. Y cuando este hombre abrió la boca y dijo las primeras palabras, Pinchón entendió todo. Este hombre dijo: vengo a buscarte, soy la muerte. Y Pinchón, que había vivido mucho, pensó en que tal vez estaba bueno que la vinieran a buscar, pero a la vez, ¿qué iba a pasar con su árbol de lichi? Y cuando pensó en su árbol de lichi, le pidió permiso a la muerte para ir y tomar un fruto y comerlo. Y cuando la muerte la vio elegir el fruto más rojo y hermoso de ese árbol y pelarlo y saborear esa pulpa y disfrutarla con ese perfume y ese sabor del verano, a la muerte le entraron ganas de probar un lichi y le dijo a Pinchón que quería probar una fruta. Y ella le dijo que si quería que se subiera al árbol. Y la muerte se subió y agarró un fruto y lo probó y era una delicia. Pero cuando trató de bajarse, no podía, estaba atrapado en las ramas del árbol y entonces la muerte le empezó a pedir a Pinchón que lo dejara bajar, que lo dejara bajar, que cómo lo tenía atrapado ahí, que hiciera algo para liberarlo. Pero Pinchón no hacía nada, solo lo miraba y recogía otro fruto de lichi y lo iba comiendo. La muerte empezó a apurarla, empezó a decirle que no solamente tenía que llevársela a ella, que también tenía una guerra, que lo estaban llamando, que tenía que ir porque esta guerra, obviamente, no puede estar una guerra sin que esté la muerte. Pero Pinchón no le hizo caso. Y después de mucho insistir, la muerte en un momento le dijo que por compasión lo dejara bajar. Porque no solamente en la guerra la muerte estaba, sino también a veces había gente que la estaba esperando. Pero que si estaba preocupada además de que la muerte se la llevara, la muerte le podía prometer que nunca más iba a volver a buscarla. Y ahí Pinchón golpeó las palmas 2 veces y la muerte bajó y se fue. Y tal cual lo dijo, nunca más volvió. Dicen que es por eso que Pinchón sigue en el mundo. Pinchón, la pobreza. Pero me gustaría pensar que tal vez podemos distraerla con un árbol con frutos dulces de sabor de verano. ¿Quién sabe? Tal vez ahí tenemos la solución. Esto fue